Quiero invitarte a abrir la Biblia en San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Si ves que alguien no tiene Biblia, decirle que mire la pantalla. San Marcos 16. Y este mensaje se llama Tres grandes descubrimientos en Pascua. Tres maravillosos asuntos, verdades que podemos descubrir en la Pascua. Dice la Escritura, San Marcos 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, un domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque el muerto resucitó. ¿Por qué tenían miedo? Porque el muerto resucitó. Todos hemos ido alguna vez a un velorio. Que al muerto no se le ocurra resucitar, ¿no? ¿Te imaginas? Están ahí todos y varios moriríamos del susto. Claro, eso le pasó a estas mujeres y a los discípulos, porque no creían que el Señor podía resucitar. Fíjense que el Señor les había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús les había dicho claramente que a él lo iban a matar y que iba a resucitar. Pero ellos no lo creían. Y así pasa muchas veces con nosotros que recibimos en el templo, en la célula o leyendo la Escritura, palabra de Dios. Dios nos habla, pero tal vez no lo estamos creyendo. Cuando vemos las últimas horas de la vida de Jesús, podemos separar 3 partes fundamentales: el juicio del Señor, su muerte y su resurrección. Cada una de estas partes nos ayuda a descubrir algo precioso. Veamos por un momento el juicio de Jesús. Cuando observamos el juicio de Jesús, todo el proceso que le llevó a la muerte, lo que descubrimos es el gran propósito de Dios. Diga conmigo, el gran propósito de Dios. El gran propósito de Dios. Los chicos, ¿por qué no están en célula? ¿Por qué no van a una célula en vez de estar acá con los viejos? Todos estos están todos viejos acá, menos yo, todos viejos. Recién la hermana hablaba de los adolescentes y yo le decía a los de Impacto, y los adolescentes somos así, le digo, somos complicados. Diga conmigo, el gran propósito de Dios. Los planes de Dios, los propósitos de Dios son grandes. Son grandes. Son más grandes que lo que vos y yo pensamos. Son más grandes que lo que vos y yo entendemos.
Es importante entender que Jesús fue a morir voluntariamente. Él pudo haber impedido su muerte porque Él es Dios hecho carne, pero Él aceptó ir a la cruz. Él aceptó ir a la muerte de manera voluntaria. San Juan capítulo 10, versículo 18. El Señor dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús dio su vida voluntariamente. ¿Cuántos entienden esto? Jesús no fue un mártir. A un mártir le quitan la vida en contra de su voluntad. Jesús puso su vida teniendo el poder de evitarlo. Estando en la cruz, Él dijo: yo puedo pedir al 20 legiones de ángeles, a 10 legiones de ángeles que vengan a rescatarme, pero no era esa su misión. Jesús vino con un propósito: salvar al mundo. Él dijo que no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo, porque el mundo ya está condenado. El mundo ya rechazó a Dios y la única esperanza es creer en Jesús. Piense por un momento en el juicio que tuvo el Señor Jesús. Ningún juicio de hoy, por más lleno de vicios que esté, se puede comparar a la payasada que fue el juicio de Jesús. En un periodo de 8 horas, el Señor pasó por 6 distintos tribunales. 3 judíos y 3 romanos. Todos esos juicios eran ilegales, iban en contra de las leyes, porque de acuerdo a las leyes judías y romanas no se podía hacer un juicio de noche. Todos fueron hechos de noche. El juicio de Jesús en general fue una gran vergüenza, una gran farsa, una gran mentira. Él fue juzgado por decir que era el Hijo de Dios. A Jesús no le acusaban ni de robar ni de matar, sino de decir que Él era el Hijo de Dios. Jesús nunca dijo que Él era maestro o profeta o líder espiritual. Jesús dijo claramente: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios. Y esto es algo tremendo. Porque que una persona haga semejante declaración nos tiene que poner en alerta. O esta persona es una gran mentirosa, uno que no tiene vergüenza en mentir, o está loco o está realmente mal. Como se dice, no le sube el agua al tanque. ¿O será verdad? Imagine cualquiera de nosotros que diga: yo soy fulano de tal, estoy casado, trabajo en tal lugar, ayudo en la iglesia en esto. Pero también no se olviden, soy Dios. Llamamos a la ambulancia, que vengan del psiquiátrico y lo lleven a revisar porque tiene alguna tuerca floja. Jesús dijo claramente que era el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios? No, quiero ver. Subime las luces ahora, quiero ver a toda la gente. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios? A ver, levante su mano. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne y vino al mundo y habitó entre nosotros? Que murió voluntariamente y que resucitó. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, la pregunta es: ¿qué hará respecto a eso?
En estos días mucha gente dejó de comer carne una vez por año. Enfrente de mi casa hay una pescadería, yo veía la cola, media cuadra de cola de gente pagando cualquier plata para comer pescado, para sentirse bien con su conciencia. Hace otra semana atrás iban con los olivos. El otro día entré a un baño y hablaban de que habían hecho la peregrinación en la iglesia. Yo digo, la flauta. Y que en Navidad hacían el pesebre viviente porque al cura le gustaba mucho mostrar a la gente lo que hacían. Es la cosa que uno escucha en un baño. Ahora, ¿cuánta de esa gente cree que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios? Porque si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, no puedo ser indiferente. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, no puedo vivir de cualquier manera. O lo acepto como Dios y le rindo mi vida, o le rechazo y me expongo al juicio. Un día, todas las naciones, todas las culturas, todas las etnias que hay en el mundo, cerca de 4,000, nos postraremos delante del Señor para reconocer que Él es el Hijo de Dios. El juicio de Jesús muestra el propósito de Dios. Que Jesús vino al mundo a salvarnos. Que Jesús vino al mundo no como mártir, sino como Salvador. Vino a dar su vida por vos y por mí. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer respecto de Jesús? ¿Lo vas a ignorar o le vas a rendir tu vida? ¿Te vas a acordar de Él 2 veces por año, en la Pascua y en la Navidad? ¿O vas a vivir con Él cada día de tu vida, reconociendo que es tu Salvador? Lo segundo es que en la muerte de Jesús podemos descubrir el gran amor de Dios. En el juicio de Jesús descubrimos el propósito, pero en la muerte de Jesús descubrimos el gran amor de Dios. La muerte de Jesús nos muestra cuánto Dios nos ama. ¿Vos sabías que Dios te ama? ¿Vos sabés que a Dios le importa tu vida? ¿Vos sabés que Dios no es indiferente a quién sos? Tal vez hay personas que te rechacen, que te miren mal, que te hagan a un lado, pero Jesús murió por vos. Jesús murió por mí. Y no porque lo merezca o porque vos lo merezcas, Él lo hizo por amor. ¿Hasta dónde pudo llegar Dios por amor a nosotros, al punto de dar su Hijo para que dé su vida por nosotros? El castigo que sufrió Jesús es uno de los más crueles que existen. Antes de morir, Jesús sufrió puñetazos, no fue alimentado, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, le arrancaron la barba. El látigo que utilizaron para azotar al Señor era el típico látigo que usaban los romanos, hecho de 9 tiras de cuero que terminaban en pedazos de hueso o metal, y que no solo producían un impacto en la carne, sino que al volver desgarraban. La costumbre era dar 39 latigazos. Y se cree que antes de ir a la cruz, el Señor ya había sufrido cerca de 400 de esos latigazos en su cuerpo. Después de toda esa tortura, tuvo que cargar la cruz. Hasta que un tal Simón de Cirene lo hizo. Lo clavaron en la cruz. Algo que no se hacía. A los que crucificaban no los clavaban, los ataban. Pero a Jesús lo clavaron.
Los que eran crucificados, la costumbre romana era que los dejaban colgados hasta que morían. Y ahí en ese momento podían venir aves de rapiña y comer de su cuerpo. Un acto de misericordia para los crucificados era quebrar sus piernas. Porque el acto de quebrar las piernas impedía que hicieran fuerza con el talón y que el corazón siguiera bombeando sangre. Así que morían de un infarto en poco tiempo. Pero a Jesús no le quebraron las piernas. Porque hay una profecía que dice: ningún hueso suyo será quebrado. Claro, los romanos no sabían, pero ellos estaban cumpliendo una a una todas las profecías dichas en torno del Señor. Le clavaron una lanza en su costado y la Biblia dice que salió sangre y agua, es decir, suero, lo que significa que el corazón de Jesús explotó. Y cuando uno se pregunta ¿por qué murió Jesús?, San Pablo lo responde en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, para amar a alguien, muchas veces esperamos que esa persona cambie. Nuestro amor es selectivo. Pero dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no nos dijo: bueno, si no cambian, muchachos. No, Él dio su vida porque nos amó. Murió para pagar por nuestros pecados. Todos nosotros pecamos y alguien tenía que responder ante Dios por los pecados. Antes de morir, sus palabras en la cruz fueron: consumado es. Es una palabra griega, tetelestai, que significa está todo pagado. Está todo pagado. Él pagó para que vos y yo podamos ir al cielo. Alguien pagó por tu vida y por mi vida. ¿Alguna vez alguien pagó algo por vos? ¿Alguna vez alguien pagó? Te dijo: mira, tranquilo que yo la cuenta del súper ya la pagué. Tranquilo que la comida ya la pagué. Y uno se siente: ay, pero no hay que pagar nada. No, tranquilo, nada, ni la propina. Imagínate que alguien pague por tu salvación y por mi salvación, siendo nosotros pecadores. No hay amor más grande que el amor de Dios. No hay amor más grande que el amor de Dios. Vos podés dudar de cualquier cosa. Podés dudar de tus amigos, podés dudar de tus familiares, podés dudar de la iglesia, podés dudar del gobierno, podés dudar de quien se te dé la gana, pero nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes del amor de Dios. El amor de Dios por vos se manifestó en que alguien inocente, santo, murió por vos, murió por mí. La cruz me revela y me hace descubrir el gran amor de Dios. Así que si en estos días estuviste pensando: ay, Dios no me ama, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Mira, lo que te pasa porque te pasa, pero no porque Dios no te ame. Que Dios te ame no significa que no vas a tener problemas. Que Dios te ame no significa que no vas a pasar por problemas, por valles, por dificultades. Que Dios te ame no significa que el diablo no te va a atacar. Pero que Dios te ame significa que en toda lucha, en todo ataque, el Señor va a estar de tu lado para ayudarte a salir adelante, para ponerte de pie si te caíste. Él no te va a aplastar, Él te va a levantar porque te ama. Porque pagó un precio muy alto por nosotros. Y por último, en la resurrección podemos descubrir el gran poder de Dios. Descubrir el propósito de Dios.
descubrir el amor de Dios y descubrir el poder de Dios. La historia de Jesús no terminó en una cruz, no terminó en un sepulcro, en una cueva. Si hubiera sido así, no estaríamos aquí ahora. Esta iglesia no existiría si no fuera porque Jesús resucitó. Ninguna otra iglesia, sin el tercer acto del drama de la muerte de Jesús, existiría. La resurrección. Tu vida no hubiera cambiado si no fuera por la resurrección de Cristo. Mi vida no habría cambiado si no fuera por la resurrección de Cristo. Nuestra vida no cambió por conocer un dogma. Nuestra vida conoció por conocer al que vive, al Señor Jesús. En la antigüedad a los muertos se los ponían en cuevas, no en ataúdes como hoy. Y la entrada se cerraba con una piedra circular de gran peso. Los enemigos de Jesús estaban preocupados porque Él había dicho que en 3 días iba a resucitar. Y no porque ellos creyeran en la resurrección, sino que porque tenían miedo que robaran el cuerpo y que dijeran que eso había sido la resurrección. Así que no solo pusieron una piedra, sino que la sellaron y pusieron una guardia romana para custodiarla. Una guardia romana era como la guardia del servicio secreto que cuida al presidente de los Estados Unidos. Esos tipos como andan no te puedes acercar. Esa mujer que bailó el tango con el presidente de Estados Unidos dijo: yo no me podía acercar a él. Porque ellos no saben si cualquiera que se acerca va con un cuchillo y le hace algo. Así que por más que uno sea simpático y bueno y talentoso, no te puedes acercar si ellos no te dejan. Nadie se podía acercar a la piedra que cubría la cueva donde estaba el cuerpo de Jesús, porque estaban los soldados romanos guardándola. Pero nadie, diga conmigo, nadie pudo evitar la resurrección. Ni los judíos, ni los romanos, ni el emperador, nadie. Era imposible. ¿Y qué ocurrió? Lo que Jesús había dicho. Resucitó. Durante 40 días el Señor caminó por las calles de Jerusalén. Y toda clase de personas lo vieron. Por eso dice la historia que más de la mitad de los pobladores de Jerusalén se convirtieron a Cristo. Es impresionante. Judíos que se convirtieron y reconocieron que Él era el Mesías. Los arqueólogos dicen que en los 20 años siguientes de la resurrección, la ciudad de Jerusalén, que tenía 250,000 habitantes, tenía cerca de 125,000 creyentes. Los soldados romanos le habían dicho: si sos el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús tenía en mente algo mejor, algo más espectacular. Yo voy a dejar que me maten, que me pongan en una tumba, y a los 3 días el poder del Espíritu Santo me va a levantar. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está a tu alcance para que tengas una vida diferente de la que tenés. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Porque cuando oramos, los cielos se conmueven. El Dios Todopoderoso obra. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que levantó de los muertos a su Hijo Jesús, es el Dios que quiere obrar en tu vida
que quiere transformarte, que quiere cambiarte, que quiere devolverte la esperanza para que tu vida sea diferente. Por eso 3 verdades que descubrimos en la Pascua y que nos tienen que movilizar. ¿De qué manera yo tendría que responder al amor de Dios por mí? ¿De qué manera yo tendría que actuar ante el gran propósito de Dios, ante el gran poder de Dios? Número 1, deberíamos amar a Dios. Deberíamos rendirle nuestra vida, porque Él ganó nuestra entrada al cielo. San Juan escribió: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Así que tendrías que rendirle tu vida al Señor y empezar a amarle con todo tu ser, y tu vida sería cambiada. Qué lindo lo que dijo la hermana, ¿no? En una parte ella dijo que había empezado a orar por la hija de su esposo, pero después él se empezó a orar por ella. Nosotros siempre oramos para que cambien los demás, pero qué bueno sería orar para que cambiemos nosotros. Deja de orar para que cambie el otro y orar para cambiar vos. Y vas a ver que el amor de Cristo en tu vida te va a cambiar y va a hacer de vos una nueva criatura. Las cosas viejas van a pasar y todas se van a hacer hechas nuevas. Y si vos y yo cambiamos, todo va a cambiar. ¿Qué debo hacer ante el gran amor de Dios? Primero, rendirle mi vida. Segundo, deberíamos odiar el pecado. Odiar el pecado. ¿Por qué? Porque fue el pecado, tu pecado y mi pecado, el que puso a Jesús en la cruz. Jesús no fue a morir por nuestras buenas obras, sino por nuestra maldad, por nuestro pecado. San Pablo escribió: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando yo me río del pecado, cuando el pecado me causa gracia, cuando el pecado a mí no me molesta, estoy ayudando al diablo a bajar mi nivel de santidad, a bajar mi estándar de santidad. El pecado no es para que te rías. Es algo serio y lo tendríamos que rechazar de todas las maneras. ¿Cuántos entienden esto? Así que no juegues con el pecado, no te rías del pecado, porque fue el pecado el que hizo que Jesús muriera en la cruz. Y por último, ante ese amor, ante ese poder, ante ese propósito, le deberíamos hablar a otros de Jesús. San Pablo escribió: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por medio de Jesús, Dios quiere reconciliar a toda la humanidad con Él. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios es enemigo de Dios. La reconciliación es rehacer la relación entre dos partes que estaban enemistadas, separadas. Jesús murió por tu vecino. Hola. Jesús murió por tu compañero de trabajo. Ellos necesitan conocer a Jesús. Jesús murió por tu papá. Él necesita conocer a Jesús. Jesús murió por tu marido, por tu esposa que no es creyente. Ellos deben conocer a Cristo.
Ellos no van a ser salvos porque nosotros seamos salvos, sino porque ellos mismos tengan un encuentro con el Señor. ¿Dónde están nuestros amigos ahora? ¿Dónde están nuestros familiares ahora? ¿Será que ellos no merecen conocer a Dios? No, ellos pueden conocer a Dios como vos y como yo. Y si ellos murieran hoy sin Cristo, seguramente no irían al cielo. Y la muerte de Jesús habrá sido inútil para sus vidas. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Todos. Tal vez hay gente con la que no nos llevamos bien, con la que no tenemos ninguna simpatía, al contrario. Pero Jesús también murió por ellos. Y tal vez somos la única persona que conoce a Dios, que está en contacto con ellos. ¿Será que el Señor tiene que mandar a alguien que venga de otro país, estando vos y yo a pocos metros? Hoy celebramos que Jesús venció la muerte, que Él está vivo. Pero eso tiene que producir algo en nosotros. Si la resurrección no produce nada en nosotros, lo nuestro es pura religión. Si vos no te entregás a Cristo, si vos no servís al Señor, si vos no estás consagrado a Cristo, lo tuyo es pura religión. Venir acá hoy es pura religión. No hay ninguna diferencia entre nosotros y la Iglesia Católica que está a la vuelta. Ninguna diferencia. Si Jesús murió y resucitó y lo creemos, no deberíamos tener ninguna simpatía por el pecado. No tendríamos que tener parte con ningún pecado, sino que nos tendríamos que consagrar y aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Él ama. Si creemos que Jesús murió y resucitó, tendríamos que hablarle a otros de esa gran verdad, de esa gran realidad, que es la única que puede cambiar las vidas. Padre, yo te doy gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque tenemos vida, porque tenemos perdón. Gracias, Señor, porque nuestros pecados fueron perdonados y nos diste una vida nueva. En esta mañana yo te ruego que nos ayudes a considerar nuestra vida y ver qué estamos haciendo ante la realidad que nuestro Salvador está vivo. Tócanos, Dios. Tócanos en este día.